Su amigo Fridtjof Nansen dijo sobre este explorador que algún poderoso y extraño poder le embargaba. No era un científico y, de hecho, no quería que le considerasen un científico, puesto que le atraían las hazañas. Este hombre tenía la continua e incesante debilidad de querer ansiar ser el primero en todo. Gracias a su obsesión por los logros, el incansable explorador del Ártico Roald Amundsen protagonizó grandes descubrimientos geográficos y se convirtió en el orgullo de Noruega. Nació en el año 1872 en la ciudad de Borge. Su padre provenía de una familia de capitanes y de propietarios de navíos. Desde que era niño, Roald soñaba con el mar. Con 15 años, tras conocer la primera travesía a Groenlandia hecha por Fridtjof Nansen y la trágica expedición Franklin, decidió que quería ser explorador. Comenzó a leer libros y guías de viajes sobre los conquistadores del norte. Estudió los inconvenientes del equipamiento ártico y se documentó sobre el tipo de ropa y de alimentación. Pero la insistencia de su madre le hizo comenzar los estudios de medicina en la Universidad de Oslo. Aunque cuando ésta falleció, Amundsen abandonó sus estudios. Con 22 años comenzó como ayudante en un barco y a los 27 años ya se había convertido en el capitán de su barco y participó en un proyecto belga para explorar la Antártida. Pero debido a la descuidada preparación de la expedición, los marineros contrajeron el escorbuto e incluso uno de ellos llegó a morir. Entonces fue cuando Amundsen se dio cuenta de lo necesario que era una cautelosa y exhaustiva preparación. A finales del siglo XIX, los exploradores del Ártico consideraron 3 tareas como prioritarias: encontrar el paso del noroeste, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y llegar a los polos norte y sur. Amundsen, por su parte, decidió comenzar con lo que Franklin y otras 57 expediciones no consiguieron: encontrar el paso del noroeste. Pasó 3 años preparando la expedición. Decía que nada mejor justifica su acto que pasar el tiempo seleccionando a los miembros de la expedición. Eligió a 7 de los marineros más experimentados y disparatados. Consideraba que la previsión y la cautela tienen igual importancia. La previsión para ver las dificultades a tiempo, la cautela para prepararse a conocer a la tripulación. Solamente una nave pequeña sería capaz de cruzar la estrecha ruta marítima de las costas de América. Escogió el barco Gioa. Amundsen fue el primero en pasar de Groenlandia a Alaska a través de los estrechos de los archipiélagos árticos canadienses. La expedición terminó en el año 1906. Se había recopilado tanto material meteorológico, etnográfico, así como fenómenos geomagnéticos, que los científicos noruegos utilizarían esa información durante los próximos 20 años. Pero Amundsen ya planeaba su próximo objetivo, la conquista del Polo Norte. Quería alcanzar el estrecho de Bering y una vez allí, cuando el barco se congelase, se dejaría arrastrar hacia el norte. Nansen ya había intentado esto antes, así que le cedió su nave Fram y la adaptó para tal propósito. Pero mientras organizaban los preparativos para la expedición, el Polo Norte fue conquistado por Robert Peary. Esto provocó el enfado de Amundsen, quien decidió cambiar el rumbo de la expedición en secreto. Tras la partida, en junio del año 1910, Amundsen no informó a la tripulación hasta llegar al Atlántico de que el nuevo objetivo sería el Polo Sur. En ese momento, Robert Scott, un explorador inglés, también se disponía a conquistar el Polo Sur. Pero Amundsen parecía estar mejor preparado para la expedición. Había incluso calculado los días exactos que tardarían en llegar. Redujo el cargamento al máximo y se disponía a sacrificar perros para que sirviesen de comida en el viaje de vuelta. Amundsen solamente llevaba 33 días de ventaja con respecto a Scott, cuando el 17 de diciembre del año 1911 la bandera noruega ondeaba en el Polo Sur. Noruega declaró a Amundsen héroe nacional. En el año 1918, Amundsen comenzó una nueva expedición, esta vez con un barco propio construido en el año 1916, con el que planeaba surcar el paso del noroeste, viajando desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico a través del Océano Glacial Ártico por la costa siberiana de la Unión Soviética. Pero Amundsen se negaba a abandonar su sueño de llegar al Polo Norte. A la edad de 53 años, aprendió a pilotar un avión y llevaría una expedición aérea. El primer intento no fue muy satisfactorio, pero en mayo del año 1926 volvió a intentarlo, esta vez con un dirigible. El vuelo de Spitsbergen a Alaska duró cerca de 75 horas.
La energía de este hombre, su coraje y su talento para la organización le permitieron triunfar en todas sus expediciones. Los contemporáneos hablaban del arte de sus estudios sobre el Ártico, pero el propio Amundsen consideraba sus viajes como el trabajo de cada día. Habiéndose gastado todos sus ahorros en ambos vuelos, Amundsen se vio obligado a pagar numerosas deudas y a ganarse la vida escribiendo artículos y libros. Amundsen llevó una vida muy modesta. Limpiaba la casa, cocinaba y se lavaba la ropa él mismo. Pero una muerte tranquila no era propia de alguien como él. En junio del año 1928, Amundsen voló en el hidroavión Latam, como parte del equipo de rescate que salía en busca del equipo de Umberto Nobile. Este vuelo fue el último del explorador noruego. Tenía 56 años. El famoso explorador del Ártico relató sus impresiones en las siguientes obras: El océano Ártico, El pasaje del noroeste, El polo sur y otros. La cumbre de la Antártica, en la bahía del océano Ártico, fue bautizada con su nombre. Consideraron 3 tareas como prioritarias: encontrar el paso del noroeste, del océano Atlántico al océano Pacífico, y llegar a los polos norte y sur. Amundsen, por su parte, decidió comenzar con lo que Franklin y otras 57 expediciones no consiguieron: encontrar el paso del noroeste. Pasó 3 años preparando la expedición. Decía que nada mejor justifica su acto que pasar el tiempo seleccionando a los miembros de la expedición. Eligió a 7 de los marineros más experimentados y disparatados. Consideraba que la previsión y la cautela tienen igual importancia. La previsión para ver las dificultades a tiempo, la cautela para prepararse a conocer a la tripulación. Solamente una nave pequeña sería capaz de cruzar la estrecha ruta marítima de las costas de América. Escogió el barco Gioa. Amundsen fue el primero en pasar de Groenlandia a Alaska a través de los estrechos de los archipiélagos árticos canadienses. La expedición terminó en el año 1906. Se había recopilado tanto material meteorológico, etnográfico, así como fenómenos geomagnéticos, que los científicos noruegos utilizarían esa información durante los próximos 20 años. Pero Amundsen ya planeaba su próximo objetivo: la conquista del Polo Norte. Quería alcanzar el estrecho de Bering, y una vez allí, cuando el barco se congelase, se dejaría arrastrar hacia el norte. Nansen ya había intentado esto antes, así que le cedió su nave Fram y la adaptó para tal propósito. Pero mientras organizaban los preparativos para la expedición, el Polo Norte fue conquistado por Robert Peary. Esto provocó el enfado de Amundsen, quien decidió cambiar el rumbo de la expedición en secreto. Tras la partida, en junio del año 1910, Amundsen no informó a la tripulación hasta llegar al Atlántico de que el nuevo objetivo sería el Polo Sur. En ese momento, Robert Scott, un explorador inglés, también se disponía a conquistar el Polo Sur. Pero Amundsen parecía estar mejor preparado para la expedición. Había incluso calculado los días exactos que tardarían en llegar. Redujo el cargamento al máximo y se disponía a sacrificar perros para que sirviesen de comida en el viaje de vuelta. Amundsen solamente llevaba 33 días de ventaja con respecto a Scott, cuando el 17 de diciembre del año 1911 la bandera noruega ondeaba en el Polo Sur. Noruega declaró a Amundsen héroe nacional. En el año 1918, Amundsen comenzó una nueva expedición, esta vez con un barco propio construido en el año 1916, con el que planeaba surcar el paso del noroeste, viajando desde el océano Atlántico hasta el Pacífico a través del océano glacial ártico por la costa siberiana de la Unión Soviética. Pero Amundsen se negaba a abandonar su sueño de llegar al Polo Norte. A la habilidad de querer ansiar ser el primero en todo. Gracias a su obsesión por los logros, el incansable explorador del Ártico Roald Amundsen protagonizó grandes descubrimientos geográficos y se convirtió en el orgullo de Noruega. Nació en el año 1872 en la ciudad de Borge. Su padre provenía de una familia de capitanes y de propietarios de navíos. Desde que era niño, Roald soñaba con el mar.
Con 15 años, tras conocer la primera travesía a Groenlandia hecha por Fridtjof Nansen y la trágica expedición Franklin, decidió que quería ser explorador. Comenzó a leer libros y guías de viajes sobre los conquistadores del norte. Estudió los inconvenientes del equipamiento ártico y se documentó sobre el tipo de ropa y de alimentación. Pero la insistencia de su madre le hizo comenzar los estudios de medicina en la Universidad de Oslo. Aunque cuando ésta falleció, Amundsen abandonó sus estudios. Con 22 años comenzó como ayudante en un barco y a los 27 años ya se había convertido en el capitán de su barco y participó en un proyecto belga para explorar la Antártida. Pero debido a la descuidada preparación de la expedición, los marineros contrajeron el escorbuto e incluso uno de ellos llegó a morir. Entonces fue cuando Amundsen se dio cuenta de lo necesario que era una cautelosa y exhaustiva preparación. A finales del siglo XIX, los exploradores del Ártico consideraron 3 tareas como prioritarias: encontrar el paso del noroeste, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y llegar a los polos norte y sur. Amundsen, por su parte, decidió comenzar con lo que Franklin y otras 57 expediciones no consiguieron: encontrar el paso del noroeste. Pasó 3 años preparando la expedición. Decía que nada mejor justifica su acto que pasar el tiempo seleccionando a los miembros de la expedición. Eligió a 7 de los marineros más experimentados y disparatados. Consideraba que la previsión y la cautela tienen igual importancia. La previsión para ver las dificultades a tiempo. La cautela para prepararse a conocer a la tripulación. Solamente una nave pequeña sería capaz de cruzar la estrecha ruta marítima de las costas de América. Escogió el barco Gioa. Amundsen fue el primero en pasar de Groenlandia a Alaska a través de los estrechos de los archipiélagos árticos canadienses. La expedición terminó en el año 1906. Se había recopilado tanto material meteorológico, etnográfico, así como fenómenos geomagnéticos, que los científicos noruegos utilizarían esa información durante los próximos 20 años. Pero Amundsen ya planeaba su próximo objetivo, la conquista del Polo Norte. Quería alcanzar el estrecho de Bering y una vez allí, cuando el barco se congelase, se dejaría arrastrar hacia el norte. Nansen ya había intentado esto antes, así que le cedió su nave Fram y la adaptó para tal propósito. En la expedición, el Polo Norte fue conquistado por Robert Peary. Esto provocó el enfado de Amundsen, quien decidió cambiar el rumbo de la expedición en secreto. Tras la partida, en junio del año 1910, Amundsen no informó a la tripulación hasta llegar al Atlántico de que el nuevo objetivo sería el Polo Sur. En ese momento, Robert Scott, un explorador inglés, también se disponía a conquistar el Polo Sur. Pero Amundsen parecía estar mejor preparado para la expedición. Había incluso calculado los días exactos que tardarían en llegar. Redujo el cargamento al máximo y se disponía a sacrificar perros para que sirviesen de comida en el viaje de vuelta. Amundsen solamente llevaba 33 días de ventaja con respecto a Scott, cuando el 17 de diciembre del año 1911, la bandera noruega ondeaba en el Polo Sur. Noruega declaró a Amundsen héroe nacional. En el año 1918, Amundsen comenzó una nueva expedición, esta vez con un barco propio construido en el año 1916, con el que planeaba surcar el paso del noroeste, viajando desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico a través del Océano Glacial Ártico por la costa siberiana de la Unión Soviética. Pero Amundsen se negaba a abandonar su sueño de llegar al Polo Norte. A la edad de 53 años, aprendió a pilotar un avión y llevaría una expedición aérea. El primer intento no fue muy satisfactorio, pero en mayo del año 1926 volvió a intentarlo, esta vez con un dirigible. El vuelo de Spitsbergen a Alaska duró cerca de 75 horas. La energía de este hombre, su coraje y su talento para la organización le permitieron triunfar en todas sus expediciones. Los contemporáneos hablaban del arte de sus estudios sobre el Ártico, pero el propio Amundsen consideraba sus viajes como el trabajo de cada día. Habiéndose gastado todos sus ahorros en ambos vuelos, Amundsen se vio obligado a pagar numerosas deudas y a ganarse la vida escribiendo artículos y libros. Amundsen llevó una vida muy modesta. Limpiaba la casa, cocinaba y se lavaba la ropa él mismo. Pero una muerte tranquila no era propia. Hizo comenzar los estudios de medicina en la Universidad de Oslo, aunque cuando ésta falleció,
Amundsen abandonó sus estudios. Con 22 años comenzó como ayudante en un barco y a los 27 años ya se había convertido en el capitán de su barco y participó en un proyecto belga para explorar la Antártida. Pero debido a la descuidada preparación de la expedición, los marineros contrajeron el escorbuto e incluso uno de ellos llegó a morir. Entonces fue cuando Amundsen se dio cuenta de lo necesario que era una cautelosa y exhaustiva preparación. A finales del siglo XIX, los exploradores del Ártico consideraron 3 tareas como prioritarias: encontrar el paso del noroeste, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y llegar a los polos norte y sur. Amundsen, por su parte, decidió comenzar con lo que Franklin y otras 57 expediciones no consiguieron: encontrar el paso del noroeste. Pasó 3 años preparando la expedición. Decía que nada mejor justifica su acto que pasar el tiempo seleccionando a los miembros de la expedición. Eligió a 7 de los marineros más experimentados y disparatados. Consideraba que la previsión y la cautela tienen igual importancia. La previsión para ver las dificultades a tiempo. La cautela para prepararse a conocer a la tripulación. Solamente una nave pequeña sería capaz de cruzar la estrecha ruta marítima de las costas de América. Escogió el barco Gioa. Amundsen fue el primero en pasar de Groenlandia a Alaska a través de los estrechos de los archipiélagos árticos canadienses. La expedición terminó en el año 1906. Se había recopilado tanto material meteorológico, etnográfico, así como fenómenos geomagnéticos, que los científicos noruegos utilizarían esa información durante los próximos 20 años. Pero Amundsen ya planeaba su próximo objetivo: la conquista del Polo Norte. Quería alcanzar el estrecho de Bering y una vez allí, cuando el barco se congelase, se dejaría arrastrar hacia el norte. Nansen ya había intentado esto antes, así que le cedió su nave Fram y la adaptó para tal propósito. Pero mientras organizaban los preparativos para la su amigo Fridtjof Nansen dijo sobre este explorador que algún poderoso y extraño poder le embargaba. No era un científico y, de hecho, no quería que le considerasen un científico, puesto que le atraían las hazañas. Este hombre tenía la continua e incesante debilidad de querer ansiar ser el primero en todo. Gracias a su obsesión por los logros, el incansable explorador del Ártico Roald Amundsen protagonizó grandes descubrimientos geográficos y se convirtió en el orgullo de Noruega. Nació en el año 1872 en la ciudad de Borge. Su padre provenía de una familia de capitanes y de propietarios de navíos. Desde que era niño, Roald soñaba con el mar. Con 15 años, tras conocer la primera travesía a Groenlandia hecha por Fridtjof Nansen y la trágica expedición Franklin, decidió que quería ser explorador. Comenzó a leer libros y guías de viajes sobre los conquistadores del norte. Estudió los inconvenientes del equipamiento ártico y se documentó sobre el tipo de ropa y de alimentación. Pero la insistencia de su madre le